Bueno, buenas tardes chicos. Bueno, pichones, este es el plan B, es la alternativa que tenemos para esta clase. Esta clase se llama Paso a Paso en la elaboración de una secuencia didáctica. Es la primera vez que estoy implementando esta tecnología, se la agradezco al profesor Fermín que me hizo llegar este programa y bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, este material los va a acompañar en todo el proceso del armado de la secuencia didáctica. Tiene como objetivo ser una guía en la elaboración de esa secuencia, un acompañamiento, un material de consulta permanente, pero además queda abierta la puerta para que ustedes, por el medio digital de WhatsApp, que es el que más usamos, me puedan preguntar. Esta secuencia está basada en el método de enseñanza por indagación que hemos estudiado de Melina Furman. Lo que vamos a hacer es ir marcando pasos de cómo se debe elaborar esta secuencia didáctica. El primer paso, como estamos viendo en esta diapositiva, son la definición de conceptos. Esto significa que yo voy a tener que delimitar o seleccionar los conceptos, priorizarlos a los conceptos que van a resultar clave para la clase. En este momento es donde tenemos que pensar qué es lo que verdaderamente importa de este tema para mi grupo de clase, cuáles son los conceptos que yo quiero que el alumno se lleve de esta unidad, y cuando yo pongo se lleven, significa que hagan un aprendizaje significativo, es decir, que es ese aprendizaje que no solamente les sirve para dar una respuesta en una prueba, sino que también les va a servir para su vida diaria, para relacionar con el conocimiento cotidiano, para aplicar en el ámbito en su contexto social, ¿sí? A eso se refiere. Es en este momento cuando debemos consultar los NAP, ¿sí? Recuerden que los NAP son sugerencias de acuerdo a la edad, el grupo de clase de nuestros alumnos, el grado en el que se encuentran, y que por lo general los NAP hacen una articulación entre los distintos grados. Eso nos puede servir de una muy buena guía, pero no quiere decir, y esto es muy importante, que vamos a seguir los contenidos de los NAP a rajatabla. Se pueden dar situaciones muy particulares, como por ejemplo que esta pandemia. Por ejemplo, esta pandemia ha dejado a muchos niños sin el contenido conceptual correspondiente al periodo lectivo 2020. ¿Eso qué significa? Que el año que viene las secuencias didácticas que elaboren sus maestros van a tener que estar de acuerdo con la articulación que se hagan para cubrir estos espacios que han quedado con huecos. En el periodo lectivo 2020 no todos los niños han podido conectarse y no han podido optimizar la enseñanza que estaba programada para este periodo lectivo. Entonces, en este caso, los NAP no es que nos van a servir de mucho, nos pueden ser una guía nada más. Lo que nos va a servir en este caso es sentarnos con el colega del año anterior para articular y coordinar acciones. En este momento también pueden consultarse libros. Para una secuencia didáctica yo siempre les pido que usen libros y manuales de editoriales sugeridas por Ministerio de Educación. Pueden ser las editoriales conocidas, Puerto de Palo, ¿qué otra hay? Estrada, que es muy buena también, Tinta Fresca, ¿sí? Cuidado con las enciclopedias que no están reconocidas por Ministerio de Educación. Muchas veces hay enciclopedias que tienen un material muy llamativo, que está didácticamente informado, pero a veces tienen errores conceptuales, así que ojo con las enciclopedias. No quiere decir que todas las enciclopedias tengan errores, pero sí pueden encontrar algunos errores de las enciclopedias, sobre todo si son viejitas.
se debe priorizar la bibliografía más reciente. Por eso es que se usa mucho los manuales de Salta Enseña, Salta Aprende, porque nos aseguramos de que es bibliografía más reciente. Por supuesto, nuestro principal aliado es Internet. Hay muchas páginas web que tienen muchos recursos, sobre todo recursos visuales, imágenes, videos, páginas. De ahí pueden sacar cuentos, pueden sacar textos interesantes, imágenes también muy interesantes para el armado de fichas, pero todas esas páginas tienen que ser guardadas. Recuerden que cuando nosotros a veces nos entusiasmamos sacando una imagen de tal o cual página, esa página se tiene que guardar primero para que nos sirva a nosotros y segundo porque si tiene algún error y lo detectamos, tenemos que saber de qué página provino ese error. En el segundo paso, nuestra vieja amiga, las competencias científicas. Es necesario que nosotros, en coordinación con los contenidos conceptuales, con los conceptos que ya hemos seleccionado, que trabajemos en este caso elaborando, escribiendo, bosquejando las competencias científicas. Ya las vamos a analizar en profundidad. Es necesario definirlas porque son las que van a acompañar a los conceptos, se van a enseñar, se van a desarrollar junto a los conceptos. Recuerden que no todos los temas con los contenidos conceptuales sirven para trabajar cualquier competencia. Es decir, si yo tengo una competencia que, por ejemplo, es la observación, yo puedo trabajar un contenido conceptual, por ejemplo, que es la planta, ¿sí? O el cuerpo de la planta, en donde los niños pueden llevar una lupa, pueden observar las raíces, la forma de la hoja, las nervaduras, las partes de la flor, el fruto, los brotes, etc. Pero esta competencia científica, que es la observación, no siempre es aplicada a todos los temas. Por ejemplo, si yo voy a dar energías, la energía no se puede observar, no se puede ver. Se puede experimentar y se puede poner en práctica, pero no se puede hacer una observación con una lupa, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a entrar al tercer paso. Una vez que yo ya he más o menos separado, seleccionado los conceptos y que ya he avanzado en distinguir cuáles competencias van a ir de la mano con esos conceptos, el tercer paso es sentarme a realizar un bosquejo. Para realizar este bosquejo, este ensayo de mi secuencia didáctica, tengo que recordar que la clase tiene 3 momentos. Una secuencia didáctica tiene 3 momentos. Esos momentos son el inicio, el desarrollo y el cierre. Vamos rápidamente a repasar qué es cada uno. Esto ya seguramente lo han visto en clases anteriores o en las otras didácticas. El inicio es el momento en que comienza la clase. ¿Cómo puede comenzar una clase? Puede ser presentando un tema directamente, donde yo les haga una pequeña introducción. Por supuesto que si es un tema que yo presento por primera vez, yo voy a tener interés en saber qué saben mis alumnos acerca de este tema. Entonces hago una buena indagación de ideas previas con distintas estrategias. Acompañando a este material, a este video, yo les voy a subir un PDF en donde hay varias estrategias de indagación de ideas previas adecuadas para ciencias naturales, que de ahí pueden sacar varias ideas para elaborar las indagaciones. Cuando yo hablo de indagación de ideas previas, no me estoy refiriendo al método de enseñanza por indagación. Sé que suenan igual, suenan parecido, pero son dos cosas diferentes. Recuerden que el método de enseñanza por indagación o investigación es el modelo, el paradigma que plantea Melina Furman para Argentina, que es con el que vamos a planificar este año. Pero una indagación de ideas previas es requerir, preguntar o pedir que expliciten nuestros alumnos
cuáles son las ideas que tienen sobre tal o cual tema que se quiere enseñar en clase para saber de dónde estamos parados, cómo arrancar, si ya tienen alguna idea del tema, si hay mucha heterogeneidad dentro de la clase con respecto al tema, etc. Si nosotros estamos haciendo una clase que tiene continuidad, es decir, si es una continuación de un tema que ya se enseñó en clase anterior, lo que se puede hacer en el inicio es hacer una recapitulación de lo que se ha visto anteriormente, es decir, un pequeño repaso donde los mismos niños sean los que digan, por eso esta imagen es tan elocuente, la que estamos viendo ahora, de los niños con la mano levantada, porque seguramente quieren responder a una pregunta que les hizo esa señorita que está ahí, o bueno, en el caso de ustedes hay maestros y maestras. Durante el desarrollo, vemos que acá se da el nudo de la clase, es lo que llamamos el nudo de la clase, es el momento en donde se construye, yo puse se produce, pero la palabra que me gusta más es donde se construye la enseñanza y el aprendizaje. Es un momento de una comunión muy química que tenemos con nuestros alumnos, en donde van de la mano el producto y el proceso, según Fuhrman, y en esta clase se pueden realizar, en este momento de la clase, el desarrollo, se pueden realizar exposiciones orales con recursos visuales, pueden ser láminas, videos, PowerPoint, etc. Voy a adjuntar también, para que les sirva, un pequeño documento con tips adecuados para elaborar recursos visuales que les puede llegar a servir bastante. En esta clase también se pueden implementar juegos didácticos, en este momento se hacen los trabajos prácticos experimentales, como estamos viendo en esa foto, donde hay un grupo de clase de niñas que está seguramente observando y haciendo experimentaciones científicas. Este momento en el desarrollo también es donde se realizan los paseos didácticos. En nuestro caso, nosotros, los de ciencias naturales, los paseos didácticos mayormente pueden consistir en las salidas de campo. Recuerden que el solo hecho de salir al patio de la escuela ya es una salida de campo y requiere de todo un protocolo para realizarlo correctamente, que de eso también tengo un material orientativo que les voy a adjuntar con este video, ¿sí? Y por supuesto que en el desarrollo nada debe quedar librado al azar, nada debe quedar al aire. Si yo he mostrado un video, si yo hice una clase experimental, si realicé un juego didáctico, todo ese conocimiento que hemos construido con esa actividad debe estar reflejado en la carpeta. Por lo tanto, se deben realizar actividades que queden registradas en las carpetas. Durante el cierre, presten atención porque acá hay siempre confusiones con respecto a cómo realizar el cierre de una clase. Muchas veces nosotros el cierre de la clase, cuando no hemos controlado bien el tiempo, no lo podemos hacer. Cuando la clase tiene continuidad en la clase que viene, en otro módulo, en la semana que viene o otro día de la semana, no hay problema en que yo cierre la clase diciendo directamente, bueno, continuamos con la actividad la clase que viene. No hay problema porque yo lo puedo retomar al tema. Pero cuando yo estoy terminando un contenido conceptual, esto tengo que hacer al cierre, tengo que hacer un cierre en donde yo propongo un momento que se llama metacognición. En este momento se aprovecha para comparar lo que los alumnos pudieron manifestar en el inicio cuando se le hizo una indagación de ideas previas. Por eso es muy importante que la actividad de indagación de idea previa que se hace en el inicio sea concreta, esté bien diseñada y apunte a que realmente ellos respondan lo que saben sobre el tema que se quiere enseñar. ¿Por qué? Porque yo en el cierre voy a retomar esa actividad de inicio y la voy a complementar con un cierre, en donde voy a usar mayormente una estrategia que se llama
conflicto cognitivo como estrategia didáctica, y que es más o menos lo que pasa, todos hemos visto El Chavo del Ocho, ha trascendido el tiempo esta serie infantil y la hemos podido ver todos. Si ustedes se acuerdan, en algún momento el chavo comete un error al decir alguna palabra y siempre se la corrigen, entonces él pregunta, ¿y yo qué dije? Ese es el inicio, esa es la indagación de idea previa, es como dijo, expresó un concepto él al principio. Durante el desarrollo corregimos, si es necesario, ese error que haya tenido ese niño o lo reafirmamos en caso de que sea veraz. Y en el momento del cierre planteamos el cómo es. ¿Y yo qué dije? En el momento del inicio. ¿Y cómo es? Lo reafirmamos en el cierre, ¿sí? Para eso puedo hacer una pequeña actividad cortita, no hace falta que sea escrita. Puede ser, por ejemplo, un afiche donde vuelvan a recontestar las preguntas que se habían hecho al inicio, pero esta vez reconociendo los errores que se puedan haber cometido, que ellos mismos reconozcan las diferencias entre la respuesta del inicio y la respuesta que están dispuestos a dar en el cierre, pero siempre tiene que ser una actividad concisa, cortita, pero que lleve a replantear y confrontar lo que se ha respondido en el inicio, en donde se va a tratar de confrontar con lo nuevo que se aprendió. Y así vamos al cuarto paso. En el cuarto paso se sientan ustedes a escribir la secuencia didáctica. Bueno, acá tenemos una señorita que está sentada con todos sus elementos disponibles para la planificación. Me ha parecido bastante acertada esa imagen. Bueno, los maestros también no se sientan desplazados, muchachos. Ustedes también se tienen que sentar a planificar. El orden que va a llevar la secuencia didáctica es el siguiente y está bastante acortado con respecto a años anteriores. Creo que es el año que más cortito lo estoy haciendo. Lleva un encabezado, ya vamos a desglosar uno por uno, ya lo vamos a ir viendo. Lleva un encabezado, el planteo de competencias, ya no vamos a plantear objetivos como otros años, las actividades, que ya les voy a explicar cómo las deben hacer, los recursos, que es una lista de recursos didácticos que ustedes necesitaron para elaborar esa secuencia, la evaluación, donde se plantean instrumentos e indicadores, y la bibliografía que usaron. A partir de este momento nos vamos a meter de cabeza en desmenuzar muy bien de principio a fin cómo se elabora una secuencia didáctica. Vamos con el encabezado. El encabezado lleva todos los datos que necesita, por ejemplo, el vicedirector o que necesito yo, en este caso como docente, para poder saber dónde estoy parada y cómo leer la secuencia didáctica. Entonces se van a consignar los datos del establecimiento, pueden poner el nombre de una escuela ficticia si quieren planificar para la escuela, por ejemplo, Edgar Leal, tomémosla como ejemplo. Ponen Escuela Edgar Leal porque tal vez ustedes ya están familiarizados con esa institución, tienen sus niños ahí, cursaron su primaria ahí, o simplemente porque realizaron ya alguna práctica en esa escuela. Y también se pone el grado al que corresponde la secuencia. El nombre del docente, que en este caso sería los autores de la secuencia didáctica, o sea, ustedes. El área, que es Ciencias Naturales. El eje de los NAP en donde se situarían, ¿sí? Esto sí o sí lo tienen que sacar de los NAP. Y el tema o el contenido conceptual que está dentro de esos NAP y que ustedes han seleccionado. Ojo con el tema porque no pueden poner muchos temas ya que la clase es corta. Recuerden que la clase tiene que constar de un módulo de 80 minutos, es una sola clase, es una muestra nada más, no se pueden entusiasmar realizando una planificación para varios temas de una unidad didáctica, sino que tienen que seleccionar un tema puntual y realizar el diseño de la secuencia didáctica para ese tema o contenido conceptual. Y vamos acá con el planteo de las competencias científicas. Esta diapositiva ustedes ya la tenían de otro Power.
Es nada más para recordarles lo que dice Melina Furman, lo que desarrolla en el capítulo 2 del libro La aventura de enseñar ciencias naturales, que ustedes tienen ya ese libro, lo tienen en formato digital de PDF. Recordemos qué es una competencia científica, recordemos que es un abanico de modos de conocer específicos de las ciencias naturales. El niño no nace con las competencias científicas desarrolladas, sino que nosotros somos los encargados de enseñar a desarrollar esas competencias científicas. Para que no se confundan, porque muchas veces hay errores de interpretación en el texto de Melina Furman, que quede claro que las competencias científicas no son el método científico único, rígido y lineal que usan los científicos para la investigación. Cuando nosotros desarrollamos competencias científicas, no estamos haciéndolo al nivel que lo hace un científico que ya ha atravesado por una serie de conocimientos y que está en condiciones de aplicar el método científico. En el aula no se aplica el método científico, no se lo aplica, sino que se logran desarrollar competencias científicas y no es lo mismo. Bueno, las competencias científicas son bastante puntuales, así observación y descripción, formulación de preguntas investigables por parte de los niños, por supuesto, formulación de hipótesis y predicciones, diseño y realización de experimentos, formulación de explicaciones teóricas, comprensión de textos científicos y búsqueda de información y la argumentación. Recuerden que estas competencias científicas son habilidades, es un conjunto de habilidades que deben desarrollar los niños. No es que ustedes van a hacer la observación y la descripción de la clase, no son ustedes los que van a formular las preguntas investigables, sino que son ellos los que tienen que desarrollar este conjunto de habilidades que les llamamos competencias científicas. ¿Sí? Bueno, yo les he preparado, no lo vamos a leer a todo, les he preparado un cuadro que está robadito de internet. Ya me han cargado bastante por eso acá en mi casa, pero me ha parecido muy pertinente para las competencias científicas, como para que ustedes se orienten a la hora de escribir una competencia científica. Presten atención a esto. En el siguiente cuadro ustedes van a ver distintas posibilidades para escribir las competencias científicas. En realidad, por ahí lo que se les pide que escriban son las capacidades que van de la mano de las competencias, pero no son lo mismo. Yo necesito ahorrar tiempo, chicos, entonces directamente les voy a pedir el planteo de competencias científicas. ¿Qué quisieran ustedes que los niños desarrollen como habilidad para ser competentes en? ¿Sí? Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Cuando ustedes transcriban estas competencias científicas en la secuencia didáctica, van de la mano con el contenido que ustedes quieren desarrollar en clases. En este sentido, bueno, ya vamos a ver que hay distintos ejemplos de competencia científica, pero yo no puedo poner, por ejemplo, como competencia científica, observación y descripción de elementos naturales. No, yo lo tengo que relacionar de alguna manera con el contenido conceptual. Si yo estoy enseñando, por ejemplo, animales invertebrados, yo voy a poner observación y descripción de insectos tales como hormigas, bichos bolitas, no sé, vaquitas de San Antonio, etcétera, ¿sí? Tengo que ser específico para unir y muy, digamos, didáctico para unir la competencia que yo quiero desarrollar en el alumno y en relación al concepto, al contenido conceptual que se va a desarrollar. Bueno, en estos cuadros que siguen, que está a continuación, van a ver varios ejemplos de competencias científicas. Recuerden que las competencias científicas se escriben en su modo nominal, es decir, que espérenme que esa palabra siempre me he contado. Se sustantivizan, es decir, que se transforman a su sustantivo. Por eso se le llama su modo nominal.
Es decir, que en lugar de poner observar, describir, reconocer, vamos a usar su modo nominal, que es observación de tal cosa, descripción de tal cosa, reconocimiento de tal organela, etc. Acá les queda un cuadro donde a su izquierda tienen los tipos de competencia científica. Por ejemplo, la competencia científica es identificar, y ahí le da un montón de subcategorías de cómo se desempeñaría o qué verbos tendríamos que usar para desarrollar esa competencia científica, y me da varias situaciones y varios ejemplos que les van a parecer muy útiles. Lo mismo con los cuadros que siguen. Por ejemplo, ahí tiene la competencia científica indagar, la competencia científica explicar, comunicar y trabajar en equipo. ¿Sí? Bueno, eso ya lo van a tener que analizar ustedes y lo van a tener que observar. Vamos con las actividades de inicio y cómo se plantean. Bueno, después de que ustedes escriben las competencias científicas, que ya lo tienen claro, yo calculo que con 2 o 3 competencias científicas es más que suficiente para una clase cortita. Con 2 es más, les digo que es suficiente. Pero por supuesto que ustedes, si es una actividad que es muy rica para una sola clase, pueden y deben inclusive relacionar con todas las competencias que creen que van a desarrollar en sus alumnos, ¿sí? Después del planteo de las competencias científicas continúan las actividades de inicio, donde se van a hacer las indagaciones de ideas previas. Existen muchas formas, muchas estrategias para indagar ideas previas, y no solo la lluvia de ideas, que es la más conocida, que es la clásica pregunta que se hace al inicio de una clase, donde los niños levantan la mano y responden por turno, se arma un pequeño debate, que esa es la lluvia de ideas, y donde se hace un conflicto cognitivo, donde se los desafía para ver cuál de las respuestas es la más indicada. Está muy bien esa estrategia, pero hay otras que son muy adecuadas para niños, sobre todo para niños pequeños. Yo les voy a adjuntar un PowerPoint muy útil donde ustedes pueden consultar distintos tipos de estrategias para sacar ideas interesantes, ¿sí? Es muy importante conocer qué saben nuestros alumnos sobre el tema a enseñar. Para ello tenemos que evitar brindar información de entrada. A veces nosotros nos entusiasmamos y empezamos a brindar en la introducción, cuando presentamos el tema, presentamos una información excesiva en el comienzo de la clase, y después los niños, ¿qué van a hacer? Como todos se desesperan por quedar bien con el maestro, con la seño, van a dar la respuesta que nosotros dijimos y la que queremos escuchar. Entonces nosotros vamos a decir, muy bien, estos niños saben mucho, no le voy a dar mucho tiempo al tema, pero resulta que ellos estaban repitiendo por ahí lo que yo he mencionado en el inicio de una clase. Ojo con eso se llama contaminar las ideas previas de los niños. Ojo, no demos información. Por eso a veces me han hecho secuencias didácticas donde el inicio constaba de un video, donde el video les brindaba de entrada toda la información que los niños iban a recibir a lo largo de esa clase o de ese conjunto de clases. Y cuando se le hacía la indagación después del video, obviamente esos niños iban a responder lo que habían observado en el video y no lo que ellos sabían con anterioridad del tema. Así que cuidado cuando seleccionen los recursos también para realizar la indagación de ideas previas. Al igual que todas las actividades, tenemos que registrar para nosotros, en un apunte personal, las respuestas de los niños cuando dan las ideas previas, ¿sí? Por un lado, tenemos que redactar las actividades de inicio en la secuencia didáctica, por más que el alumno no las vaya a escribir o registrar en su carpeta. Nosotros sí las tenemos que explicitar en la secuencia didáctica. Entonces, cuando hacemos las actividades de inicio, escribimos las preguntas o describimos si es un juego didáctico con el que vamos a iniciar, o describimos la situación áulica que vamos a desarrollar para que ellos respondan de alguna manera
a esta indagación de ideas, ¿sí? Eso sí tiene que estar en la secuencia didáctica. Y por otro lado, a mí como docente, a ustedes, perdón, mejor dicho, como maestros, les va a servir tomar nota o sacar fotos del pizarrón donde ustedes vayan escribiendo las respuestas de los niños. Esas respuestas que ellos van dando, que los niños van dando, tienen que ser registradas para que ustedes después sepan trabajar con esas respuestas a la hora del cierre durante la metacognición. ¿Cómo se puede hacer? Se puede sacar foto del pizarrón, hoy que tenemos la tecnología de nuestro lado, usamos la cámara del celular, o también podemos hacer una indagación de ideas previas llenando fichas por grupo, o también podemos responder llenando un afiche, un cuadro, completando un dibujo que le hemos presentado en un afiche. Hay muchas formas, ¿sí? Las actividades de desarrollo, por supuesto que también tienen que ser redactadas. En este momento es donde nosotros hacemos la bajada áulica, que se llama en la jerga docente, o transposición didáctica, porque acá es donde tenemos que usar el lenguaje con el que nos vamos a comunicar con el niño. Recuerden que nosotros tenemos niños desde primer grado hasta séptimo grado. Por supuesto, no va a ser el mismo tipo de lenguaje para un niño de primer grado que para un niño de séptimo. El lenguaje para un niño de sexto o séptimo grado ya es un lenguaje más formal, donde yo me dirijo de una manera un poco más formal a mis alumnos. Pero a un niño de primero o segundo grado todavía puedo usar un lenguaje simpático en donde yo me puedo dirigir a ellos en segunda persona, los puedo invitar a responder una respuesta, les puedo hacer una pregunta simpática usando ejemplos de la vida diaria, etcétera. En cambio, los niños de sexto, de séptimo ya están en condiciones de recibir, y que debe ser así inclusive, recibir un lenguaje más formal, una propuesta, una consigna más formal. Recuerden que las actividades de desarrollo no pueden ser un punto y aparte del inicio, sino que deben en algún punto las tengo que articular. Sí deben estar separados los momentos de la clase, pero tienen que estar bien articulados esos momentos. En las actividades yo voy a realizar actividades que tienen que responder a las competencias científicas que los alumnos van a desarrollar, ¿sí? Si yo he propuesto observación, pues entonces, como estamos viendo en ese dibujo, donde hay niños que están observando las formas de las distintas formas de las hojas de las plantas, yo voy a tener que elaborar una actividad, una consigna, en donde la actividad principal sea observar con lupa, mirar muy bien las nervaduras, indicarles dónde mirar, ser muy específico a la hora de dar una consigna, porque a veces yo le digo, observen hojas con una lupa, y no le digo qué mirar de la hoja, no los estoy orientando si tienen que mirar la forma, si tienen que mirar las nervaduras, si tienen que observar el pecíolo, el color, el lado de adelante y el lado de atrás, marcar alguna diferencia, si tienen que describir, que llenar un cuadro. Todo eso tengo que abundar en detalles para que no haya confusión de interpretación de consignas en los niños. En ciencias naturales les voy a pedir, por favor, no es que yo esté en contra de las actividades como sopas de letra, crucigrama, unir con flecha, que me parece que pueden llegar a ser muy didácticas para otras materias, como por ejemplo lengua o ciencias sociales. Pero nosotros en ciencias naturales tenemos el gran desafío de enseñar bajo el paradigma de la enseñanza por investigación. Entonces es muy fácil, queda muy fácil para los niños y los aburre mucho una actividad en donde después de haber hecho grandes observaciones o inclusive haber hecho experimentaciones, yo de golpe los pase a completar un crucigrama o a hacer una sopa de letra. No es adecuado.
Recuerden que siempre tengo que trabajar bajo el paradigma de Furman, producto y proceso de la mano. Y el proceso consiste en una serie de actividades que tienen que tener un tinte científico, ¿sí? Entonces puedo, por ejemplo, enseñarles a llenar cuadros de doble entrada, puedo enseñarles a registrar ideas, anotando en una libretita, enseñarles, por ejemplo, a usar una estadística muy básica, contando cuántas hojas de un color encuentran en un lugar, cuántas hojas de otro color, a sacar un pequeño porcentaje para los más grandecitos. Es decir, que hay un montón de formas de realizar actividades científicas que no solamente consistan en copiar de un libro, sacar respuestas de un libro y nada más, ¿sí? En este momento es cuando se usan los recursos científicos, los recursos didácticos como lupas, microscopios, material de vidrio, distintas sustancias para realizar mezclas. Depende, bueno, por supuesto del tema que quiero enseñar, bolillas, planos inclinados, tablas, maderas, metales, etcétera. Estas actividades responden a la parte de la ciencia como proceso, entonces tiene que ser una actividad rica donde realmente se demuestre que la ciencia es una moneda que tiene dos caras, el producto y el proceso. Y volvemos a la actividad de cierre. Recordemos que la actividad de cierre es corta, que debe ser concisa, que su objetivo es apuntalar las competencias que los niños van a ir desarrollando en las clases, redondear, poner en claro, darle un cierre, darle una terminación y por qué no despejar alguna duda que haya quedado. No es una tarea del hogar, no es algo que yo les puedo dar para que el niño haga en la casa, ¿sí? Eso es otra cosa, es una tarea de reafirmación, pero no es un cierre, no es darle un cierre. El cierre siempre se debe hacer con una metacognición. Recordemos que se tiene que hacer una pequeñísima, yo sé que para el cierre no puedo emplear mucho tiempo, ¿sí? En la clase de cierre yo tengo que ser conciso y concreto. Tomar lo que ellos habían contestado en un principio cuando todavía no habían hecho todo el proceso de la clase, que es el desarrollo, tomar esas respuestas, hacer un repaso de esas respuestas para ver si ellos siguen pensando lo mismo o si lograron dilucidar que había algún error ellos mismos en su respuesta del principio. Y bueno, ¿y cómo la corregirían al final? O si dieron una respuesta correcta, reafirmarla y confirmarla en este momento, ¿sí? Los recursos que puedo usar. Bueno, los recursos se refiere a los recursos didácticos, también tienen que ir consignados en la secuencia. Yo bajo el título recursos didácticos pongo una lista de todo lo que yo voy a necesitar para desarrollar esa clase. Se mencionan todos los recursos, ya hay muchos tipos de recursos, por ejemplo, puedo poner distintos ítems. Un recurso humano, por ejemplo, es cuando yo le pido a algunos papás o mamás que acompañen en una expedición que hagamos con los niños en una salida de campo, supongamos, es un recurso humano valioso. O si yo llamo a algún doctor, un odontólogo, un agente sanitario, un obrero de aguas del norte, un zapatero, cualquier persona de distintos oficios, a que dé una pequeña charla motivadora o a que enseñe un tema puntual del programa, etcétera. Eso es un recurso humano, eso se lo puede citar, ¿sí? Como recurso. Y los recursos tecnológicos que siempre van a estar presentes en nuestra clase, si les hice usar computadoras, si nos trasladamos a la sala de computadora o les hice traer los módulos de computadoras, si he usado proyector, cañón proyector, por ejemplo, con mi computadora, si hemos hecho una pequeña investigación en internet, una búsqueda, o si yo he tenido que usar impresoras para hacerles fichas, o si les he pedido que ese día y dentro de las posibilidades de mis alumnos lleven sus tablets o sus celulares para hacer algún pequeño trabajo, para incentivarlos con la tecnología, lo cito como recurso tecnológico. Los recursos científicos
no deben faltar en una clase nuestra en ciencias naturales: las lupas, las balanzas, los materiales de laboratorio, los microscopios, si es que puede haber un telescopio, ¿por qué no? En el terciario tenemos uno. Lo cito como un recurso científico. El material didáctico, no se olviden de ponerlo, y en este punto me detengo un poco para decirles esto. El material didáctico lo ponemos los docentes. Todo lo que son las fichas, la papelería, las fotocopias, los felpones, los afiches, las cartulinas. Si elaboré alguna maqueta de plástico, con madera, con cartón, etc. Y chicos, pongan lo que les salió, pongan el gasto que han realizado. Ese es el recurso económico que se lo pone vinculado al material didáctico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar también nuestro bolsillo como docentes. Y a veces está muy bien no escatimar gastos en recursos didácticos, está muy bien, pero también nosotros debemos llevar cuenta, porque nos va a servir para nosotros mismos, y es bueno que también en una institución se lea cuánto se ha usado del bolsillo del docente, de un recurso económico, en este caso que haya tenido que erogar un pequeño gasto para sus recursos didácticos. Se han comprado papelería, cartones, cartulinas, afiches, etc. En el caso de esta secuencia didáctica, yo ya, algunos que ya me han ido consultando por privado, yo les he pedido que tienen que adjuntar evidencia de los recursos que van a emplear en la secuencia didáctica. Si ustedes me dicen que van a realizar un PowerPoint, pues tienen que adjuntar el PowerPoint. Cuando me entreguen la secuencia didáctica, me tienen que entregar el PowerPoint. Si ustedes me dicen que van a hacer un afiche o una maqueta, por ejemplo, la tienen que hacer, chicos. Nada de robar imágenes de internet, la tienen que hacer y la tienen que adjuntar. Por eso yo les pido que tengan en cuenta el registro fotográfico o videos cortitos de no más de 1 o 2 minutos, en donde ustedes muestren cómo usarían ese recurso. Si es una maqueta que es articulada, que funciona, por ejemplo, para sistema digestivo, pongamos un ejemplo, donde hay una bolillita que va pasando por los diferentes tractos del sistema digestivo, pueden mandar un video cortito, o si es alguna experiencia de laboratorio, también pueden elaborar un video cortito y lo pueden adjuntar, ¿sí? Como evidencia del recurso, porque ahí también yo puedo darme cuenta de si el recurso es adecuado o no, y eso también se debe calificar, se debe evaluar o valorar, ¿sí? Y vamos, justamente hablando de evaluación, vamos a los instrumentos de evaluación. Ustedes saben que los instrumentos de evaluación son todas las técnicas de evaluación que yo voy a usar a lo largo de ese trabajo práctico, desde el inicio, que arranco con un diagnóstico, indagando ideas previas, eso también es un tipo de evaluación. Durante el desarrollo voy haciendo una evaluación formativa, un seguimiento de cómo trabaja el alumno, de cómo maneja ciertos recursos, si participa o no participa. Eso es una evaluación formativa. Y en el cierre, por lo general, también se hace una evaluación. Cuando se termina de dar un tema, bueno, es donde es el momento más firme de la evaluación. Y acá tengo todos los tipos de instrumentos que se pueden utilizar como técnica para esa evaluación. Pueden ser las mismas actividades que yo corrijo en la carpeta, puede ser una prueba abierta, una prueba objetiva, una prueba oral, que es la lección oral famosa, hacer una reflexión o un comentario textual, una observación con reflexión, el portafolio, que es un trabajo que se elabora, por ejemplo, cuando yo les pido una monografía. Bueno, para los más avanzados en la parte tecnológica, y si es que tienen tiempo y ganas, la elaboración de blogs o wikis, y las mismas prácticas de laboratorio que también se pueden evaluar.
Bueno, acá seguimos, acá hay un cuadro que me ha gustado mucho, que les puede dar una idea y eh, una idea y brindarles un ejemplo bastante acertado para que ustedes elaboren los instrumentos de evaluación. Bueno, ahí tienen una lista, no lo vamos a leer a todos porque son ejemplos más específicos, más concretos de los instrumentos, pero sí pueden consultar de alguno que no entiendan y que les interese emplear. Vamos a hablar sobre, y ya vamos finalizando, vamos a hablar sobre los indicadores. Yo para la secuencia didáctica no les estoy pidiendo criterios de evaluación, porque entiendo que ustedes van a tener un taller de evaluación con una profe de formación pedagógica y ahí van a ahondar en cómo se escribe un criterio de evaluación. Ahora estamos con un tiempo escaso y el indicador de logro, los indicadores de logro, que me ha faltado completar con esa palabrita, que son indicadores de logro, me parecen que pueden ir de la mano de las competencias y que están muy bien para hacer los cuadros de cotejo, listas de cotejo, para que ustedes hagan indicadores de logro que son muy fáciles de usar y son muy adecuados para las ciencias naturales. ¿Qué es un indicador? Es un hecho que yo voy a observar en mi alumno, un hecho o expresiones o conceptualizaciones o demostraciones concretas que me van a dar mis alumnos, que son cuantificables y ese valor me permite medir si la respuesta y el aprendizaje de él ha sido idóneo, si es eficaz, si la eficiencia del aprendizaje de nuestros alumnos alcanza para aprobar o desaprobar. Eso me permite un indicador. Para evaluar correctamente es necesario que yo los explicite desde el principio. Yo tengo que ir sabiendo en qué me voy a centrar para observar ese indicador que me diga si el valor de esa respuesta permite que mis alumnos aprueben o no. No sé si he sido clara. De todas maneras, creo que lo que está escrito está claro. Tenemos que tener en cuenta que los indicadores se desprenden de las competencias científicas, van de la mano y ya les muestro un poco los ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una competencia científica que es indagación mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Esa es mi competencia, ¿sí? ¿Y cuál sería un indicador de que mi alumno ha adquirido esa competencia, que la ha desarrollado? Por ejemplo, si yo observo que él propone una secuencia de acciones y la fundamenta. Si yo observo que él obtiene datos cualitativos de sus observaciones o experimentos, que me sabe distinguir entre una mezcla, supongamos que yo le esté dando de química, que me sabe distinguir mezclas heterogéneas de mezclas homogéneas. Ese sería un indicador, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. ¿Cómo escribo un indicador a partir de una competencia? Bueno, acá tengo una competencia larga donde incluyo la observación, la descripción y el análisis de todo lo relativo, por ejemplo, a células eucariotas. Como es una competencia grande, que yo en realidad la podría desglosar en tres, porque ahí ustedes observan que hay tres acciones de verbos para competencia, yo puedo plantear los siguientes indicadores. Por ejemplo, si mi alumno reconoce las estructuras de células eucariotas en modelos gráficos, en un afiche, en una maqueta, en un video, o si simplemente viendo la imagen en el microscopio dice, señor, maestro, acá está el núcleo que es de color azul y alrededor se ve la membrana. Listo, yo ahí estoy viendo que él reconoce estructuras celulares. Eso es un indicador positivo, por ejemplo. Si realiza esquemas pertinentes sobre distintos tipos de célula eucariota, yo le digo, a ver, dibújame una célula eucariota vegetal y sabe que va a llevar pared y que va a llevar vacuola, por ejemplo, por más que lo haga rudimentariamente.
distingue los distintos tipos de célula eucariota en cuadros, esquemas, microscopio, etc. Yo le puedo tener preparadito un microscopio. Esto, por supuesto, si hemos trabajado muy bien en el proceso, en el desarrollo, y yo le digo, a ver, yo les pongo una célula en el microscopio, ustedes observen y me dicen qué tipo de célula es. Si él al toque reconoce, ahí tiene una célula animal y ahí se ven unas bacterias, bueno, quiere decir que ha desarrollado una competencia de observación y de análisis muy buena, ¿sí? Relacionar estructuras y funciones de las organelas de la célula eucariota. Si yo le digo, ¿por qué es verde el cloroplasto? Porque tiene clorofila y eso significa, seño, que va a ser la fotosíntesis. Bueno, ahí me está dando una respuesta en donde hay una relación de estructura y función y quiere decir que hubo un buen proceso de aprendizaje de célula eucariota, ¿sí? En cuanto a la bibliografía, y esto ya es casi lo último, yo les había dicho consultar al menos un libro o manual aprobado por Ministerio de Educación, linkear este verbo se está empezando a usar mucho, aunque la RAE no lo reconozca, no sé si ya está reconocido, pero me parece que no. Pero sí en jerga docente lo van a escuchar mucho, linkear las páginas web consultadas, esto es, ustedes habían observado que había una página donde sacaron un esquema muy lindo de célula procariota y célula eucariota. No olviden copiar el link en la barrita del buscador de Google, que tiene un montón de códigos, números, letras, barras, símbolos, etc. Y copiarlo así tal cual está en la secuencia didáctica. Eso me va a ayudar a mí a observar por qué páginas han estado buceando para encontrar los materiales, los recursos para su secuencia. Al elaborar la ficha bibliográfica la tienen que hacer según el siguiente ejemplo. Y chicos, sigan el ejemplo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, la viñetita correspondiente, y van a poner primero el apellido del primer autor que figura en el libro. Si es un manual de ciencia, de cuarto, quinto, sexto, de cualquier grado, los manuales vienen integrados por las distintas áreas. Por supuesto que no me van a poner el autor del área de matemática o de lengua, sino que van a buscar cuáles son los autores que han trabajado con ciencias naturales, y por lo general se pone el apellido del primer autor, y como por lo general lo escriben varios autores, se pone el apellido y nombre del primer autor y colaboradores. Y se pone todos los otros nombres, van incluidos en la palabra colaboradores. Punto seguido ahí mismo, no es que lo van a hacer, lo van a dividir en distintas viñetas, sino que punto seguido, ahí mismo me ponen el título del libro. En este caso era Salta Enseña, Salta Aprende, séptimo grado. Punto seguido, la editorial de este libro, que es Tinta Fresca, se pone Ed, Tinta Fresca, Ed, Estrada, y así, la editorial a la que editó el libro. Punto seguido, Salta. Punto seguido, el año de edición de ese libro, que este es viejito, en este caso es 2014. Y así lo van a hacer con todos los libros que hayan tenido oportunidad de usar para esta secuencia. Ya como especificaciones finales, en la medida de lo posible, traten de elaborar la secuencia didáctica con letra Arial 12 en Word, ¿sí? Arial 12 con un espacio de 1,5 para que los ojos puedan leer sin problemas. Recuerden que no debe abarcar más de un módulo de 80 minutos. Se puede elegir cualquier tema de ciencias naturales de primero a séptimo grado. El lenguaje debe ser neutro, es decir, que no puedo escribir en primera persona del singular o plural. No puedo decir, yo he buscado este tema porque me ha gustado. No, siempre traten de escribir en neutro, ¿sí? Se buscó información en tal libro para completar, así, ese es el lenguaje neutro.
Cuando ustedes hagan la etiqueta del archivo, van a poner secuencia, así como está ahí, secuencia, abreviado, ciencias naturales, el apellido de ustedes, entre paréntesis 1, que significa que es la primera vez que me lo mandan, porque si hay que hacer correcciones, después me lo van a tener que volver a mandar y ahí ya le cambian el número al número 2. Ese número me va a indicar el número de veces que me lo han mandado, ¿sí? Punto doc. Ahí les doy un ejemplo con mi apellido, ejemplo del archivo, secuencia, ciencias naturales, Sánchez 1.doc. Y lo van a enviar a biomariela30@yahoo.com.ar. Bueno, chicos, con esto ya terminaríamos esta clase de secuencias didácticas. Yo espero hacérselas llegar y que no tengan problemas de interpretación. Mucha suerte, ya quedan habilitados para empezar a escribir las secuencias didácticas. Recuerden que traten de no, pónganse de acuerdo para no mandarlas todos juntos a fin de año. Desde ya pueden ir empezando ya a elaborar su secuencia didáctica y quedo a disposición para que ustedes me hagan las consultas pertinentes. Un besito y suerte en la tarea.